Desde que Cristo vino, Dios perdió su interés. Ya no le gusta los sacrificios de toros, de ovejas, de carneros, de cabras, de palomas. Dios ya no tiene ni deseo ni placer con los sacrificios animales. Actualmente, el deseo de Dios y su placer es solo una persona que se llama Jesucristo. Solo le interesa Jesucristo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Levítico, nos centraremos en dar una palabra de conclusión a todos los mensajes dados anteriormente acerca de las ofrendas y el sacerdocio. El libro de Levítico se puede dividir en dos secciones principales. Los primeros 10 capítulos abarcan el tema de las ofrendas y el sacerdocio, y los capítulos del 11 al 27 abarcan el vivir santo del pueblo santo de Dios. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos hace muchas referencias al libro de Levítico, sobre todo en cuanto a las ofrendas y al sacerdocio. Por ejemplo, Levítico habla a menudo del sumo sacerdote, y ningún otro libro del Nuevo Testamento habla tanto acerca de Cristo en calidad de sumo sacerdote como lo hace el libro de Hebreos. En Levítico podemos ver que todas las ofrendas tipifican a Cristo, pero no alcanzamos a darnos cuenta de cuán grandioso es Cristo. Por lo tanto, si hemos de recibir una revelación de lo todo inclusivo que es Cristo, debemos acudir al libro de Hebreos. Pues bien, hoy nos centraremos en Hebreos como un estudio expositivo de Levítico, en este mensaje que se titula Palabras de conclusión acerca de las ofrendas y el sacerdocio. Y hemos invitado nuevamente a Óscar Cordero, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan especial. Saludos, Óscar. Es un gozo estar de regreso al programa, Víctor. Hoy conectaremos el libro de Levítico con el libro de Hebreos del Nuevo Testamento. Y para esto quisiera leer algunos versículos del capítulo 9 de Hebreos. En los versículos 11 al 14 leemos lo siguiente. Pero habiéndose presentado Cristo, sumo sacerdote de los bienes que ya han venido, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de una novilla rociadas a los contaminados santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Pues bien, Óscar, ¿qué tal si usted nos explica brevemente por qué decimos que el libro de Hebreos es una exposición del libro de Levítico? Si nosotros solo tuviéramos el libro de Levítico, nuestro punto de vista se basaría en las ofrendas, los sacrificios animales y los diferentes tipos de comidas. Ciertamente esa sería una visión bastante misteriosa y no sabríamos cómo aplicarla. Si no existiera el Nuevo Testamento, sería imposible comprender los tipos y figuras que se presentan en el Antiguo Testamento, en especial en el caso de Levítico. Así que el libro de Hebreos nos abre en forma maravillosa el libro de Levítico y nos presenta una luz clara acerca del significado de las ofrendas y de los sacrificios animales del Antiguo Testamento. Por consiguiente,
todo lo que presenta el libro de Levítico no es simplemente un relato histórico de eventos que sucedieron, sino que todo eso tiene una aplicación práctica para nosotros los creyentes de Cristo en el Nuevo Testamento. La explicación que se encuentra en los libros del Nuevo Testamento hacen real a nosotros las cosas del Antiguo Testamento en nuestra vida cristiana. Gracias, Oscar. Sin duda, esta es la clave para estudiar la Biblia. Nosotros debemos interpretar la Biblia con la propia Biblia. La mejor exposición del libro de Levítico es el libro de Hebreos que está en el Nuevo Testamento. Bien, comencemos el estudio vida de Levítico con Witness Lee. Si leemos cuidadosamente el libro de Hebreos, that the book of Hebrews is a kind of exposition of the book of Leviticus. nos daremos cuenta que es una exposición del libro de Levítico. In the book of Leviticus itself, No es posible ver, al solo leer el libro de Levítico, que logremos ver cuán grande, cuán excelente, cuán maravilloso, qué todo inclusivo y qué inagotable es el Cristo que ofrecemos y disfrutamos como todas las ofrendas. Si leemos el libro de Levítico, vemos todas las ofrendas. Vemos el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones. Y claro, después de oír las enseñanzas, sabemos que cada una de las ofrendas tipifican a Cristo. En otras palabras, hemos dicho que en el Nuevo Testamento cada una de las ofrendas es Cristo. Eso es todo. Pero no tenemos la sensación ni nos damos cuenta que este Cristo es muy grandioso, es muy excelente, muy todo inclusivo, es tan completamente inagotable que no podemos expresar esto. No existen palabras para expresar la grandeza de Cristo. ¿Quién es Él? Él es la totalidad de las ofrendas. Para poder ver esto, necesitamos ir al libro de Hebreos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, podemos ver que Él es el hacedor de todo el universo. Y Él es el creador del universo y también es el que sustenta el universo actual. Él es inmensamente grande. Todas las cosas son sustentadas por Él. Él es muy grandioso. Igualmente podemos ver que Dios lo constituyó heredero de todo. En el versículo 3 dice que Él es, ¿qué cosa? Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y también es la impronta de la sustancia de Dios. ¿No les parece esto maravilloso? Sin duda que sí. Nuestro Cristo es maravilloso. Witness Lee mencionó los primeros versículos del libro de Hebreos, los cuales nos abren como ningún otro libro de la Biblia los aspectos magníficos de este Cristo tan maravilloso. El Cristo que se describe en Hebreos es la realidad de todas las ofrendas que se presentan en Levítico. Es grandioso ver la conexión que existe en estos dos libros. ¿Verdad, Oscar? Por supuesto que esta conexión es algo grandioso. Incluso en tan solo 2 versículos que hemos mencionado, se puede ver lo grandioso y excelente que es Cristo. Según los versículos 2 y 3 del capítulo 1 de Hebreos, Cristo es el creador del universo. Cristo es aquel que sustenta el universo que creó. Cristo es el heredero de todo el universo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y Cristo es la impronta de la sustancia de Dios. El lenguaje usado aquí es maravilloso y nos muestra que Cristo es la realidad de todos los cuadros que están en el libro de Levítico. Sin duda alguna,
el Cristo que se nos describe en Hebreos es la realidad de todas las ofrendas que se presentan en Levítico. Cristo es maravilloso. Amén, claro que lo es. Oscar, en el libro de Levítico se nos presentan 5 tipos básicos de ofrendas, las cuales son una tipología, unos cuadros del propio Cristo que nosotros podemos experimentar y disfrutar. ¿Qué nos puede usted decir en cuanto a esto? En los primeros versículos del libro de Hebreos podemos ver diferentes aspectos de Cristo. Sin embargo, hay muchísimos más aspectos de Cristo en los versículos siguientes. Por ejemplo, el capítulo 2 nos dice que Cristo participó de sangre y carne, lo cual significa que Él se hizo hombre y vivió entre la humanidad para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, es decir, al diablo. También, en el capítulo 3 dice que Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Como apóstol, Cristo nos fue enviado de parte de Dios y con Dios. Y como sumo sacerdote, Cristo regresa a Dios de parte nuestra y con nosotros. Luego, en el capítulo 6, Cristo es el precursor que nos abrió el camino a la gloria. En el capítulo 8, dice que Cristo es el ministro de los lugares santos, que entró en el lugar santísimo para obtener una redención eterna para nosotros. Así que, en resumen, el libro de Levítico nos presenta muchos cuadros y tipos de Cristo. Sin embargo, la realidad y cumplimiento de todos estos tipos y cuadros es Cristo mismo. Gracias, Oscar, por hacernos este breve recuento acerca del Cristo maravilloso que se nos presenta en el libro de Hebreos. Bien, en el siguiente segmento saltaremos al capítulo 10 de Hebreos, que dice lo siguiente en el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Pues bien, el cuerpo que le fue preparado a Jesucristo, el Hijo de Dios, es el cumplimiento y la realidad de todas las ofrendas de Levítico. Regresemos con Witness Lee. In chapter 10, in this book of Hebrews, En el capítulo 10 de este libro de Hebreos, this is too big a chapter. el cual es un capítulo con muchas cosas. In this chapter, Aquí Pablo, haciendo referencia al libro de Levítico, dice que cuando Cristo vino, Dios ya no tuvo más interés, no tuvo más deseo, ni más placer en los sacrificios del ganado. Con su venida, con la venida de Cristo, Dios anuló todas las ofrendas del libro de Levítico. A Dios ya no le interesa el ganado, ni las ofrendas de Levítico. Entonces, Pablo dice, Cristo vino. Y que con la venida de Cristo, Él anuló todas las ofrendas del libro de Levítico. Y que Dios preparó un cuerpo humano para Cristo. ¿Y cuerpo para qué? Para que pudiera ser el reemplazo de todas las ofrendas del primer pacto. Esto es que Cristo hizo la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Era quitar lo primero para establecer lo segundo. ¿Y cuál era lo primero? Su voluntad era quitar las ofrendas del Antiguo Testamento y todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Eso es lo primero. Y todo lo del Nuevo Testamento es lo segundo. En el Antiguo Testamento estaba el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones y todas las ofrendas. Pero el deseo de Dios es que Cristo sea el reemplazo de todas estas ofrendas, para constituirse como la segunda categoría de ofrendas. Las ofrendas son consideradas como lo primero. Y cuando Cristo vino, Dios perdió el interés, Dios perdió el deseo, el placer en la primera categoría de ofrendas. Y Cristo, como el reemplazo, fue constituido
como la segunda categoría de holocausto, la segunda categoría de las ofrendas de harina, la segunda categoría de la ofrenda de paz, la segunda categoría de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. La primera categoría de las ofrendas levíticas, todas han sido reemplazadas por completo con Cristo. Santos queridos, necesitamos darnos cuenta que desde que Cristo vino, Dios perdió su interés. Ya no le gusta los sacrificios de toros, de ovejas, de carneros, de cabras, de palomas. Dios ya no tiene ni deseo ni placer con los sacrificios animales. Actualmente, el deseo de Dios y su placer es solo una persona que se llama Jesucristo. Solo le interesa Jesucristo. Oscar, en el libro de Hebreos podemos darnos cuenta que cuando Cristo vino, Dios ya no tenía ningún deseo, placer ni interés en los sacrificios animales. En lugar de ello, Dios preparó un cuerpo humano para Cristo, para que Cristo pudiera ser la realidad y el reemplazo de todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Creo que la mayoría de los creyentes tienen el entendimiento de que las ofrendas animales corresponden a la dispensación del Antiguo Testamento y que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, no tenemos que ver nada con ellas. En cierto sentido, esto es verdad. Sin embargo, Dios simplemente no removió las ofrendas del Antiguo Testamento, sino que Cristo llegó a ser la realidad y el cumplimiento de dichas ofrendas en el Nuevo Testamento. Por consiguiente, no es que Dios haya quitado las ofrendas por completo, sino que la naturaleza de las ofrendas ahora es diferente, ¿verdad? Así es, Víctor. No es que Dios haya suprimido las ofrendas, sino que Cristo ha llegado a ser la realidad y el cumplimiento de las ofrendas levíticas. Y por eso, nuestra porción en esta era del Nuevo Testamento consiste en que podamos experimentar y disfrutar a Cristo como la realidad de todos los tipos y figuras del Antiguo Testamento. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, en el segmento final del mensaje, Witness Lee hará referencia a algo que mencionamos en mensajes anteriores y que se trata de la palabra hebrea korban, que literalmente significa regalo o presente. Este significado es importante en el contexto del siguiente segmento. Escuchemos la conclusión del mensaje con Witness Lee. Adelante. It's too wonderful, such a Christ. Es muy maravilloso este Cristo. He is our eternal portion. Él es nuestra porción eterna. For us to what? ¿Para que nosotros qué? Para que lo disfrutemos. ¿No es esto maravilloso? Para que lo disfrutemos. Cristo no es solo para que lo ofrezcamos a Dios como una ofrenda, sino para que nosotros lo disfrutemos primero y luego lo ofrezcamos como una ofrenda a Dios. Y podemos disfrutar a este Cristo junto con Dios. Primero, Cristo fue un regalo que Dios nos dio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Así que Él es un regalo de Dios a nosotros. Dios nos ha dado a su Hijo. Pero también necesitamos darnos cuenta que en las ofrendas, Cristo es el regalo que nosotros ofrecemos a Dios. Esta palabra hebrea para ofrenda es korban, que significa un regalo, un presente. Él es nuestro regalo a Dios. ¿Pueden imaginarse un regalo que podemos dar a Dios que sea más grande que Cristo? Sin duda, Cristo es el regalo más grandioso, es el mayor regalo. ¡Oh! ¿Cuántas facetas tiene Cristo? Es como un diamante, tiene muchas facetas. Cristo tiene millones de facetas. En una faceta, ¡oh, Maya! Él es Dios el Padre. Mientras que en otra faceta, ¡oh! Él es Dios el Hijo. Tiene muchos aspectos.
El Cristo que Dios nos ha dado tiene miles de aspectos. Y cuando disfrutamos a Cristo, en sus muchos aspectos, en sus muchas facetas, es considerado por Dios como nuestra alabanza a Él. ¿Y saben para qué es esta alabanza? Es para nuestra adoración a Dios. Y también es para nuestra comunión con Dios. También debe ser para nuestra comunión los unos con los otros. Y no solo esto, sino que Él es para que podamos comerlo en nuestro vivir cotidiano. Esto va mucho más allá de lo que nuestra comprensión natural puede captar o hablar. Este es el pensamiento central del libro de Levítico. El pensamiento central de Levítico es que el Cristo universal, el Cristo todo inclusivo, el Cristo inagotable es todo para Dios y para el pueblo de Dios. Gloria al Señor por este Cristo tan maravilloso. Oscar, me he quedado sin palabras. Lo único que puedo decir es hacer eco de estas palabras que acabamos de escuchar. El propio Cristo que Dios nos ha dado es la única ofrenda que nosotros podemos presentar a Dios. Durante este intercambio mutuo entre Dios y nosotros, ambos somos satisfechos con el rico disfrute de Cristo. Alabado sea el Señor. Oscar, ¿qué usted nos podría decir al respecto? El Cristo maravilloso que Dios nos ha regalado ahora es el Espíritu que mora en nuestro interior. Y cuando nosotros disfrutamos y experimentamos a Cristo en nuestro espíritu cada día, entonces podemos ofrecerlo de regreso a Dios en sus diferentes aspectos. Me encanta la ilustración del diamante. Un diamante tiene muchas facetas, igual que Cristo. Nosotros podemos disfrutar a Cristo como el holocausto, como la ofrenda de harina o como la ofrenda de paz. Podemos disfrutar a Cristo cada vez que ejercitamos nuestro espíritu con la palabra de Dios y en la comunión con otros creyentes. De esa manera, podremos ofrecer el Cristo que disfrutamos a Dios como nuestra ofrenda. Esta es la manera de disfrutar a Dios con Cristo y de disfrutar a Cristo los unos con los otros. Es glorioso darnos cuenta que podemos tener un disfrute mutuo con Dios en este Cristo tan maravilloso. Amén, Oscar. Y debido a que nos queda poco tiempo para terminar el programa, quisiera que hagamos una aplicación práctica del significado de ofrecer a Cristo de regreso a Dios. Cuando nosotros creímos en Cristo por primera vez y oramos, nos dimos cuenta que éramos pecaminosos y que Cristo era el único que podía perdonar nuestros pecados y satisfacer el justo requisito de Dios. En ese momento experimentamos a Cristo como la realidad de la ofrenda por el pecado y de la ofrenda por las transgresiones. Sin embargo, después de esa primera experiencia, muchas veces nos damos cuenta que cuando estamos orando al Señor, sentimos que estamos carentes y que tenemos muchas deficiencias. Entonces, ¿qué debemos hacer en esa situación? Pues bien, tal vez lo que necesitamos hacer en ese momento es disfrutar a Cristo como nuestra ofrenda de harina. Debido a que disfrutamos la humanidad fina y elevada de Cristo, nos damos cuenta que nuestra humanidad carece de muchas cosas y que tiene muchas deficiencias. No obstante, tenemos en nuestro interior a aquel que no tiene deficiencias y que no carece de nada. Por eso, cuanto más disfrutemos a Cristo como nuestra ofrenda de harina, más podremos ser liberados de nuestras carencias y de nuestras deficiencias. Podremos vivir a Cristo en nuestra vida diaria y Él llegará a ser nuestra ofrenda a Dios para satisfacer a Dios. Gracias, Oscar. Sin duda, necesitamos ser liberados del pensamiento completamente erróneo de que podemos mejorar o cambiar por nuestro propio esfuerzo a fin de complacer a Dios.
No, definitivamente que no. Jamás podremos hacer eso por nosotros mismos. En lugar de ello, lo que todos nosotros necesitamos hacer cada día es experimentar y disfrutar a Cristo como la realidad de todas las ofrendas, a fin de que seamos introducidos en la realidad misma de lo que Dios desea. Oscar, quisiera que tuviésemos más tiempo para continuar hablando de este tema tan crucial, pero el tiempo se nos terminó. Le agradecemos su ayuda y participación en el programa. Aprecio mucho la invitación. Confiamos en que el Señor bendecirá esta palabra a su pueblo, con miras a llevar a cabo el propósito de su economía. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence, por Watchman Nee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.